Lo que sí que parece generalizado es que existe una desaceleración económica en la región y que esto podría ser, no sé, os pregunto, eh, o motivar ese cambio en los gobiernos de estos países. Es decir, pensáis que tiene una correlación, es decir, está vinculado el hecho de que se esté produciendo esa desaceleración económica a políticas más pragmáticas, como comentabas tú, o más de carácter, ¿no? de practicidad, no sé, pregunto, ¿qué opináis? Bueno, por supuesto, el dinero es importante porque muchas de las políticas que se han podido poner en marcha son resultado de una situación de bonanza fiscal, de equilibrios macroeconómicos, de responsabilidad en la gestión de la deuda, etcétera, ¿no? En España decimos que cuando hay un refrán que dice que cuando el dinero sale por la puerta, el amor salta por la ventana, ¿no? Probablemente también ha pasado eso en algunos países latinoamericanos donde probablemente grupos sociales o clases sociales ascendentes, digamos, que han experimentado una mejora clarísima en su vida, sectores mucho más populares. No nos olvidemos que todos los indicadores, y esto incluso los gobiernos de derecha que ganan lo reconocen, venimos de una década ganada en América Latina en lo social, ¿no? Es cierto que a partir del año 2012, según la CEPAL, ese ritmo de reducción de la pobreza se estanca, ¿no? Y que ahora ya estamos incluso en un momento de ligero repunte de la pobreza, ¿no? Y eso sin duda alguna viene de la mano de que, bueno, pues hay menos crecimiento económico, hay una caída de la demanda china. Ya sé que estas cosas son ya de tanto escucharlas parecen tópicos, ¿no? Pero es una realidad que uno siente, ¿no? Los gobiernos pueden gastar menos, hay menos dinero para política pública, se está despidiendo gente en algunos países, la caída del precio del petróleo evidentemente ha impactado muchísimo en Venezuela, en Ecuador, en Colombia en menor medida, en Brasil y México también, aunque no tanto. Digamos, esa expansión fiscal que hubo, ese gasto público, esa mejora en los sistemas de seguridad social, en los mercados de trabajo, en el salario mínimo en América Latina, ¿no? que generó un ciclo virtuoso, se pudo mantener mientras las situaciones del contexto económico mundial eran positivas. Hoy en día, clarísimamente, ha cambiado, ¿no? He traído simplemente unos datos de CEPAL, ¿no? Estamos hablando que, según la CEPAL, en el año 2016 el crecimiento va a ser negativo, del 0,6%, siendo que en América del Sur, y aquí yo creo que tenemos que diferenciar las situaciones, ¿no? Porque ese cambio de ciclo político, yo por lo menos, o esa posibilidad de cambio de ciclo político, lo veo sobre todo en América del Sur, ¿no? Y aquí yo creo que deberíamos de diferenciar América del Sur, Claro. clarísimamente, depende de commodities, depende de la demanda china, depende del petróleo. Las políticas han sido mucho más potentes en la reducción de la desigualdad y de la pobreza, y está casi en un crecimiento negativo con el 2%, siendo Brasil, que es el gran motor de la economía sudamericana, ¿no? México es el gran motor de la economía, digamos, centroamericana, ¿no? Y ahí está muy vinculado al crecimiento de los Estados Unidos, que ha mejorado. Creo que es fundamental entender estas cuestiones económicas, es una variable fundamental. No es la única, ¿no? Pero creo que es una variable importantísima, ¿no? Y en ese sentido, pues claro, buena parte incluso de los programas de política exterior, de los procesos de integración que se pusieron en marcha bajo una lógica de lo que llamamos en la academia el regionalismo posliberal o el regionalismo poshegemónico, ¿no? Pues probablemente están vinculados a esta decisión política de poner en marcha procesos de desarrollo que están más vinculados al papel del Estado, a las políticas sociales y que se alimentaban del dinero. ¿Compartes? Sí, sí, claro. Lo que se llamó el consenso de las commodities o el consenso de Beijing, es decir, ese ciclo económico que beneficiaba a América Latina porque tenía el precio de las materias primas muy alto por la demanda china y que impidió que, o no creo que haya impedido, yo creo que lo que ha pasado es que este ciclo expansivo se ha utilizado para llevar a cabo estas políticas redistributivas. Pero yo creo que todavía esas políticas han sido mayoritariamente focalizadas en la pobreza y en la extrema pobreza. Un poco menos, desde mi punto de vista, en la cohesión social y en la reducción de la desigualdad que continúa muy fuerte en la región. En ese sentido, creo que si hubiera habido un ciclo un poco más largo de bonanza o de un contexto favorable en el contexto internacional, esas políticas podrían empezar a llevar a cabo algo que se ha delineado en casi todos los países, que es esta cuarta revolución industrial, la necesidad de hacer una diversificación productiva,
no depender de las commodities, hacer una mayor inversión en tecnología y también en educación para poder dar un mayor valor añadido a la producción latinoamericana. Pero como en toda la historia, los ciclos, una vez que América Latina empieza esos procesos de reindustrialización y de aumento del valor de su producción, el contexto internacional frena los mercados y por lo tanto no llega nunca a producirse ese salto de mejora en la producción que le podría facilitar unos mayores ingresos, unos mayores impuestos, ¿no? También creo que se ha quedado un poco corto en la reforma fiscal la mayor parte de los países, que podían haber aprovechado este ciclo pero también tenían enfrente una serie de actores sociales que no estaban de acuerdo con este tipo de medidas y por lo tanto era muy polémico y muy difícil de llevar a cabo estas medidas. Y cuando tienes petróleo y commodities a precio muy alto, pues utilizas esos recursos.